Bermúdez de la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana y este es el video sobre el resumen de la obra Don Goyo. Primero cabe recalcar que Don Goyo no está dividido por capítulos, sino que en este caso yo les voy a explicar la obra dividida por capítulos. También cabe recalcar que Don Goyo es una novela escrita por el escritor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta, y este fue publicado en 1933 en Madrid. Los dos primeros capítulos que les voy a explicar en este momento tienen como nombre Cuzumbo, que es el nombre del personaje principal de toda la historia de los primeros capítulos de Don Goyo. ¿Qué pasa en los primeros dos capítulos? Empiezan primero narrando cómo fue la infancia de Cuzumbo, donde explican también sucesos que él vivió de pequeño, también como buenos, como muy malos para la infancia de él. Y en este capítulo, bueno, basa de cortas historias que Cuzumbo va recordando mientras él cuenta su historia. ¿Qué pasa después de que se narran todas estas historias? Es que hay una cierta cosa que pasa en la vida de Cuzumbo que le marca de por vida, y es algo que lo hace a él ver una realidad distinta a la que él tenía antes. ¿Qué pasa? Cuzumbo un día estaba en su hogar y su padre llegó muy borracho a su casa y mató a su mamá a golpes. Entonces, desde este momento que Cuzumbo vivió esto, su forma de pensar cambió y es ahí donde él se reconoce a sí mismo como un peón. Lo que se me olvidó decir es que la historia que vamos a hablar habla sobre los montubios y la vida que tenían los montubios y las personas que mandaban a los montubios o que les hacían trabajar a los montubios les decían los blancos. Es allí también donde su juventud cambia totalmente. Y también podemos ver una primera faceta de un Cuzumbo enamorado. Después de todo esto que él vivió de joven, de poder ver cómo murió su mamá a golpes por parte de su padre, uno jamás imaginaría que él se podría enamorar de alguien, pero sí, en estos primeros dos capítulos sí. Él se enamora de una chica llamada Nika, de la cual se enamora perdidamente. Y hubo una vez donde ellos, bueno, estaban juntos y querían tener su primera vez. Pero ¿qué pasa? Que Cuzumbo, al no tener, digamos, como esa enseñanza en esa área, él pensaba y comparaba esa parte como lo hacían los animales, en plan salvaje como lo hacían ellos. Y ahí es donde Nika le explica y le dice que no es así, que definitivamente es una cosa completamente diferente y distinta a como hacían eso los animales. Así que conforme fue pasando esa noche, Nika le fue explicando y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Allí es donde podemos también reconocer mucho cómo era el trabajo de las personas que trabajan en los manglares y todo ese trabajo que ellos tenían que hacer en el campo, también en las haciendas de las personas que les daban el trabajo, o sea, los blancos. En los siguientes dos capítulos vamos a ver una faceta de Cuzumbo muchísimo más enamorado. Está completamente perdido a mil, enamorado de Nika. ¿Y qué pasa en estos capítulos? Es que toda esa felicidad que él tenía al principio de todos estos capítulos se va perdiendo. ¿Qué pasa? Cuando él estaba en su trabajo, o sea, llevaba una vida completamente excelente con Nika, estaba completamente enamorado de ella. Y uno como lector creería que no iba a pasar nada. ¿Qué pasa? Él en su trabajo
sentía que sus compañeros de trabajo se le burlaban, entonces que hablaban a espaldas de él, escuchaba murmullos y todo eso, y eso él le enojaba porque primeramente no sabía, él no le había hecho nada a nadie, ni tampoco sabía el por qué estaban haciendo ese tipo de cosas. Resulta que un día él les enfrentó, o él les enfrentó y les dijo que qué era lo que pasaba con él. Y es allí donde ellos le dicen que abriera los ojos y se diera cuenta que su patrón se estaba acostando con su mujer. Obviamente él, enamorado, completamente perdido de ella, no lo iba a creer. Pero obviamente tampoco quedó, como decir, como que no voy a creer, sino que también quedó como con esa espinita de saber si era verdad o si no era verdad. Abro un paréntesis aquí, en todo lo que llevo de la historia, de lo que les he contado de la historia, obviamente en el libro utiliza el dialecto o la forma de hablar que tienen los montubios. Muchas veces tampoco se puede entender lo que tratan de decir en el libro porque está explicado cómo verdaderamente ellos hablan con la J, pues, y ese tipo de cosas. Entonces muchas veces también es un poquito complicado entenderles. Ahora sí, sigo con la historia. Bueno, él siguió y obviamente tenía como esa cierta duda de qué era lo que estaba pasando entre su patrón y su pareja. Hasta que un día formó un plan para ver qué era lo que estaba pasando, porque el conocimiento que él tenía y lo que le habían dicho es que esto pasaba en las horas de que él iba a trabajar. Entonces, a la hora que él iba a trabajar era donde el patrón se iba para la casa de su esposa para acostarse con ella. Bueno, resulta que un día, él se fue a trabajar normal, como un día totalmente corriente, y se vio la oportunidad de que él llegó muchísimo más temprano de la hora que ciertamente él llegaba, así que decidió bajar a su casa y se encontró precisamente con eso que ya le habían dicho sus compañeros de trabajo. Él entró en una grandísima depresión al ver lo que estaba pasando con su esposa y con su patrón, el blanco. Así que se rompió su corazón totalmente y la dejó. En esta depresión que él cae, él, se va de su casa, todo de la vida que él tenía formada con Nika, y decide irse. En este tiempo que él se va, y obviamente está en su depresión a flor de piel, él, decide curar esa herida yendo a bares. Es donde empieza a tomar y a tomar muchísimo, hasta que llegó una noche en que él se sorprendió después de todo eso que le estaba pasando. Y es que él, de tan borracho que estaba, un día se despertó y vio que al lado de él estaba una mujer muy fea, pero muy fea, que era una mujer que se había encontrado en el bar. Y pues obviamente se había acostado con esta mujer. ¿Y qué pasa? Que esta mujer parece que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y él se da cuenta de esto y sale muy pero muy asustado hacia Guayaquil para que los doctores le puedan tratar esta enfermedad porque sentía mucha picazón y todo esto. Pero los doctores como que no lograron tener esa solución para la enfermedad que él tenía, pero él decía que era porque no lo querían atender ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, después de todo esto que pasa en la historia, él por fin, al final de estos 2 capítulos, vuelve a nacer en él ese sentimiento de amor hacia una persona. Un día que estaban en su canoa, en los manglares, él vio a una señorita que para él fue espectacular, totalmente espectacular, que se llamaba Gertrude. Y obviamente él, al ser, como le dicen también aquí en el libro, cholos,
no iba a ser muy fácil ni tampoco se querría, como ella lo dice, bueno, en capítulos después, que les voy a contar, decía, no quería desgraciarse la vida en nada. Así que se podría decir que era una mujer muy difícil. Y es allí donde empezamos la segunda parte en el libro, pero serían otros 2 capítulos más divididos como yo los estoy dividiendo, que es aquí donde empieza la segunda parte, que se llama Los mangles se van. Conforme les vaya contando esta segunda parte, se van a dar cuenta del por qué el título tiene mucho que ver con esta parte de la historia. Bueno, siguiendo con la historia, en la parte que dice los mangles se van, los 2 primeros capítulos empiezan en un velorio, donde estaban, bueno, en realidad parecía una celebración, pero sí era un velorio, donde estaban en un velorio de una niña que habían dicho que supuestamente le habían hecho un mal de ojo y estaba embrujada, entonces por eso se murió y bueno, estaban en este velorio bebiendo y como les digo parecía más que todo una fiesta porque bebían, cantaban y tristeza no había. Bueno, me imagino que por la tristeza bebían, pero no parecía un velorio. Así que se encuentra Kuzumbo con Gertrude, que en este caso ya sería como su pareja. Y es ahí donde Kuzumbo le empieza a insistir muchísimo más a Gertrude que le demostrara como ese amor que ella tenía por él. Obviamente Gertrude siempre fue muy reservada en ese tipo de cosas y le decía que no, y siempre era cortante con el tema. Algo que también menciona en este capítulo es como ya llega aquí Don Goyo, y se comienza a hablar de sus hijos, digamos de la descendencia que él tenía. Cuando en el velorio ya todo, digamos que se empezó un poquito a calmar, por decir así, o sea, ya no estaban bebiendo tanto, ya todo el mundo se estaba como durmiendo, decidió irse con Gertrude a la orilla del lago para que pudieran estar ellos ahí solos a la orilla del agua. Es allí donde ellos empezaron a recordar cómo se habían conocido. Kuzumbo le empieza a decir, o sea, lo que había sentido por ella al momento de que le había visto. Ella, algo que se mencionaba aquí es que ella hacía como que no me acuerdo de tal cosa. Obviamente sí se acordaba, pero prefería que como que volvieran a recordar todo ese tiempo que pasaron juntos, de cómo se conocieron y todo esto. Entonces, conforme ellos iban hablando, la tensión entre ellos iba aumentando, pero Gertrude era como que no me quiero desgraciar la vida, llegamos hasta aquí, no, por favor, no me insistas más y ya. Entonces es allí donde quizás Kuzumbo se empieza a frustrar porque no podía hacer no podía hacer como esa imagen de macho que él tenía de los Montubios, que ellos tenían que obligar a la mujer a hacer lo que ellos quisieran. Pero con Gertrude se dio cuenta que no era así, porque era como que él quería, pero ella no, y lo frenaba. Cuando ellos estaban en este lugar, ya volviendo al velorio donde estaba el resto de personas, aquí también aparece un blanco, bueno, como le dicen ellos, que se llama Don Caslo. Mientras ellos estaban allá a la orilla del agua, ellos estaban ahí y comenzaron a gritar muchísimo de que Kuzumbo empezara a cantar. Pero ¿qué pasa? De que Kuzumbo no estaba ahí, sino que estaba a la orilla del agua con Gertrude, entonces no lo veían. Y al ver que no estaban ni él ni Gertrude, se empezaron a reír, como a hacer mofa de que ellos no estaban. Y allí es donde sale Don Goyo a defensa de él, diciéndoles de que no molestaran al muchacho porque era una buena persona. Bueno, duraron que unos minutos y llegó Kuzumbo al lugar y le comenzaron a insistir que cantara, y cantó. Y es allí donde él empieza como a cantar una canción así muy triste,
donde él expresaba en esa canción lo doloroso que tenían que vivir las personas de esa raza que mueren, por decir así, o lo que ellos tenían que vivir como montubios con los blancos. Después de esto, ellos se suben a una canoa, todo lo que son Don Goyo, los cholos, como les dicen ellos, como les dije al principio, Cuzumbo y Don Caslo, que es el blanco, y se subieron a una canoa para poder ir a recorrer los manglares. ¿Qué pasa? Que por primera vez se ve que Don Goyo tiene miedo. ¿Por qué? Porque empieza primero como a sentir muchos meneos en la canoa y todo esto. Y en este momento es donde él empieza a recordar todo lo que los blancos le hacían a los montubios. Y con ello también lo comparó con cierta parte a cómo ellos trataban los mangles. Entonces ahí es donde resulta en realidad ser un sueño que, o sea, que estaba pasando por la mente de Don Goyo. Pero él se levanta enojadísimo, pero enojadísimo con los blancos. Y precisamente en esa canoa llevaban a un blanco, que era Don Caslo, y se enoja verdaderamente a furia con los blancos, y además también comienzan a demostrar como el sentimiento que tenían por los manglares y el sentimiento que sentían también por cortar los manglares. Entonces eso se los fueron explicando unos a otros, y cuando terminaron de hablar, Don Goyo también, que estaba súper enojado, les prohibió totalmente el que volvieran a cortar mangles. Les prohibió totalmente, que no podían, les quedaba completamente prohibido cortar mangles. Es ahí donde yo les digo que el título queda muy acorde con estos capítulos, porque los mangles se van, y aquí Don Goyo se le puede ver expresando de que iba a prohibir que volvieran a cortar mangles. Así que el único recurso que ellos iban a sacar era que tendrían que pescar para adquirir dinero y para adquirir ganancias, pero ya no más del mangle. Bueno, y para seguir con la historia, los otros 2 capítulos, también les recalco de que aquí no les estoy resumiendo la obra completa, sino les estoy resumiendo hasta el final de la segunda parte, que es los mangles se van, porque los dividí en 8 capítulos. ¿Qué pasa después de todo eso? Que ellos seguían en el barco, en la canoa, perdón, y ellos decían que Don Goyo era un viejo muy sabio, igualmente así las personas también lo etiquetaban como un viejo muy sabio, y solo él sabía el por qué había prohibido cortar mangle. Así que estando todos allí juntos empezaron a recordar Cuzumbo más que todo empezó a recordar su época donde era pescador, y al contar él esa historia pensaba que iba a conquistar muchísimo más a Gertrude. Al pasar del tiempo, iba pasando el tiempo que ellos estaban en la canoa, los cholos que iban con ellos no sabían cómo pescar. Así que intentaban, pero no podían, así que recurrieron a pedirle ayuda a Cuzumbo, y Cuzumbo les ayudó a poder pescar y las técnicas que él tenía o que él sabía. Luego de todo esto, llegaron a la orilla, todo bien, y salió solo Cuzumbo a navegar. Antes de eso le había insistido a Gertrude que se fuera con él y todo esto, pero Gertrude como que le decía como que no quiero salir ni nada. Entonces salió Cuzumbo, dijo bueno, entonces yo me voy, se fue, y Gertrude se fue detrás de él y le dijo como que no, yo me voy contigo, todo eso. Entonces es ahí donde llegan como una conclusión de que, o sea, las mujeres tendrían como que insistírsele más, pero él no lo hizo, él la dejó ahí como que bueno, si me quiere seguir bien y si no, también. En este paseo que ellos tuvieron, al momento que también Cuzumbo estaba recordando cómo pescar, empezó a pescar, y
resulta que recogieron muchísimos pescados y como estaban ellos dos solos ahí, decidieron cocinar algunos y comérselos. De madrugada llegaron enojados a la orilla nuevamente por una discusión que habían tenido desde el inicio de todo, porque como saben muy bien, Kuzumbo insistía, Gertrude no quería y eran ese tipo de roces y él ya estaba como un poco cansado de ese tema. Y todos, cuando ya ellos llegaron a la orilla, resulta que ya todos estaban ahí, todos estaban muy preocupados por la hora del café. Y ya que no, en ese momento que ellos estaban esperando en la hora del café, estaban muy pero muy preocupados porque no habían podido vender los pescados que habían podido pescar en ese tiempo y necesitaban dinero. Entonces le propusieron a Don Goyo en que ellos volvieran nuevamente a encontrar mangle, pues porque el trabajar con pescados no estaba siendo un poco muy beneficioso para ellos. Y Don Goyo se enojó muchísimo. Y les dijo que no les parecía que los hombres se dejaran vencer tan rápido por eso, que se dieran muy por vencidos de que no les resultó la pesca, entonces no, ya me doy por vencido y vuelvo a lo mismo. Entonces él se enojó muchísimo y les dijo que no podía ser posible que ellos se dejaran derrotar tan rápido y que así dijeran lo que dijeran, seguía prohibido el cortar mangles. Así que lo mejor que debían es salir a buscar mariscos que de cierta forma se vendían como un poquito mejor que el pescado normal. Y dejar de quejarse. Y en definitiva el viaje que tuvieron que hacer los cholos, como también como con Kuzumbo, para salir a buscar mariscos fue una travesía total. Entre algunos que salieron lastimados por algunos mariscos y todo esto es una gran travesía solo por recoger mariscos y bueno, por el regaño también que habían tenido por parte de Don Goyo. Y bueno, que estos serían los 8 capítulos de la historia de Don Goyo. Vuelvo a recalcar, no está completo, no es tan completo el libro aquí. Y bueno, ¿qué les podría decir del libro? Es una historia entretenida y es también como algo cultural, porque nosotros nos podemos dar cuenta también ahí cómo era la vida de los montubios en las épocas anteriores, cómo ellos tenían que vivir, cómo ellos tenían que ganarse la vida. Y tiene un gran aporte para cada uno de los estudiantes, sea para colegio, para universidad y todo eso. Muchas gracias.